Pues te decía que como agente inmobiliario, a mí me tocó a los 13 años, a mi papá le... Te voy a contar una historia. A mi papá le dio una parálisis facial cuando tenía yo 12 años, eh, pues básicamente por trabajo, ¿no? Y también él se dedica a la industria farmacéutica. Entonces recuerdo que le tocaba mucho entrar a hospitales, que generalmente los quirófanos y los hospitales están súper fríos por el aire acondicionado, sobre todo, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, etcétera. Y salir al calor de 35, 38 grados, y eso, según lo que nos platicaban los médicos, pues detonó en una parálisis facial, es decir, la mitad de la cara se le paralizó, ¿no? Entonces, lo que yo hice, porque él es un workaholic, así como yo también, más o menos, pero yo creo que él más, lo que yo hice fue llevarlo, yo manejaba, y lo llevaba a ver a sus clientes, ¿no? Porque él no podía manejar. Y en ese ínter estábamos en el proceso de cambiarnos de casa, porque ya no cabíamos, ¿no? Somos 3 hermanos y ya no cabíamos en la casa en la que vivíamos y teníamos que cambiarnos de casa. Entonces, mientras yo lo llevaba a ver a sus clientes, al banco, a hacer movimientos, etcétera, operaciones, pues como comerciante que es, se me encomendó, entre comillas, pues encontrar dónde podríamos comprar esa casa. Ah, muy bien. Y en una de esas citas, pues me salgo a recorrer la zona cercana y encuentro una casa que tenía un letrero de se vende. Hablo con el dueño y agendo una cita para que fueran mis papás y mis hermanos y todos a ver la casa, ¿no? Entonces, conseguimos la propiedad, hicimos la negociación. Me acuerdo que nos sentamos en el comedor de esa casa, mi papá, el dueño de esa casa original y yo, y empezó a negociar el precio y cómo se iban a poner de acuerdo y se iba a pagar con un crédito hipotecario. Entonces, pues ya te imaginarás que aprendí un montón de cosas en ese proceso. Y cuando vi la cara, pues, de mi mamá, de mis hermanos y por supuesto la emoción también mía de mudarnos a otra casa, yo dije, pues aquí debe de haber negocio, ¿no? Esto debe de ser algo interesante. Yo tenía 13 años en ese entonces. Y empecé a abrir el periódico, todavía se usaba el periódico, seguramente a varios nos tocó todavía. Claro. Abrí el periódico, empecé a hacer llamadas. Primero le hablé a algunos amigos y familiares que sabía que se dedicaban al negocio inmobiliario, pero todos me tiraban a loco, ¿no? Decían, ¿cómo tú, un niño de 13 años, vas a vender una casa, ¿no? Y creo que tenían un poco de razón. Pero en eso abro el periódico, hablo a una casa y me quedo de ver con un cliente. ¿A los 13 años? A los 13 años, sí. Y resulta, pues, yo siempre he tenido casi esta voz, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que por teléfono no se dio cuenta. Okay. Y cuando nos vemos ya en la propiedad, resulta que era un conocido también de la familia. Y me dice, Jesús, ¿qué haces aquí? Oye, creo que hablé con tu papá. Y le digo, no, hablaste conmigo, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente él me dio la oportunidad de vender la primera casa que vendimos, ¿no? Un 4 de julio del 2008, hace 16 años, 17 años más o menos. ¡Qué cosa! Wow. Y bueno, pues de ahí para acá lo demás es historia, ¿no? Oye, pero lo que me estás diciendo incluso me llega a poner la piel chinita, porque cómo estas coincidencias, estas diosidencias, te llevan al final de cuentas a vender tu primera propiedad. ¿Y de ahí qué pasa? Después de esa primera propiedad, ¿qué pasa, Jesús? Pues mira, siempre he sido muy clavado en los temas, o sea, empecé a comprar libros relacionados con el tema inmobiliario, relacionados con los negocios. Compré un libro que se llamaba Las 10 del asesor inmobiliario perfecto, que es de Pedro Trueba. Por ahí después tengo una historia con él, porque se hace mi amigo con los años, se hace mi amigo el autor de ese libro, y le llevo ese libro. Estábamos en un recorrido en la zona de Mérida, y estábamos en una pirámide, y le llevo el libro, y le digo, oye, Pedro, fírmamelo, y ya me firma. Yo creo que él dice que es el primer libro que ha firmado en una pirámide. Entonces empiezo a comprar libros, a entender un poco más del tema, empiezo a acercarme con los ejecutivos de bancos para entender un poco acerca de créditos. Me armaba yo mi carpeta, iba los que son de Jalapa, en Ávila Camacho, donde comienza Ávila Camacho casi con Clavijero, pues ahí estaba la oficina donde ibas a comprar tus palabras
que se vendían por palabras para el diario Claro. de Jalapa, ¿no? Entonces, compraba mis palabras, como te cobraban por palabra, pues yo nada más le ponía Escogías 3 rec y mi número, ¿no? Claro. O la zona, ¿no? Y así fue como empecé. Y después, bueno, me di cuenta que era un buen negocio también, si lo haces bien, si lo haces de tiempo completo, si te enfocas mucho en las necesidades de los clientes, si les resuelves toda la problemática que hay alrededor de una transacción inmobiliaria, ¿no? Porque somos muchas personas las que estamos en el negocio. Estamos los desarrolladores inmobiliarios, estamos, por supuesto, los notarios, estamos los bancos, estamos los valuadores, estamos los agentes inmobiliarios y todas las personas también que están atrás en la cadena, ¿no? O sea, desde el mismo gobierno que autoriza los permisos, las licencias, etcétera. Entonces, es una cadena de valor que la tienes que conocer perfecta para poder verdaderamente decirle al cliente qué va primero, qué va después, porque como te decía, la mayoría de las personas en México compramos, si bien nos va, una casa en toda nuestra vida. Entonces, todas las personas, obviamente, al ser además la inversión más importante que generalmente hacemos en nuestra vida, pues tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo de equivocarnos. Entonces tenemos que acercarnos justamente a gente que nos pueda transmitir esa confianza. Seguridad. Exactamente. Oye, y al final de cuentas, en esta etapa de tu vida, impresionante desde luego, ¿te apoyaron las personas a tu alrededor Sí. o fue una vida como una transición muy solitaria? No, yo creo que el apoyo es fundamental. O sea, tú tienes que tener un círculo de apoyo que puede ser natural, como fue mi caso, ¿no? Mi familia, mis padres, mis abuelos, por supuesto, ahora mi esposa. O sea, siempre hay que tener un círculo de apoyo. Tu equipo de trabajo es súper importante. O sea, la realidad es que ninguno de los que nos dedicamos a los bienes raíces o de los que somos empresarios en general podríamos hacer nada si no fuera gracias a nuestro equipo de trabajo. Entonces, ese círculo, yo lo que te podría decir es que si no lo tienes, o sea, si tu contexto hace que no lo tengas naturalmente, tienes que buscarlo. O sea, definitivamente siempre va a haber un amigo, un primo, un familiar, algún conocido que esté dispuesto a ayudarte para que las personas justamente les vaya bien, ¿no?